¿Cómo empezamos este ejercicio? Analizar el estado antes de abrir el interruptor. Que sería el equivalente para el tiempo 0 a la izquierda, ¿verdad? O t menor a 0. ¿Qué pasa para t menor a 0? ¿Qué tenemos que hacer? Pues, si se fijan, para t menor a 0, el interruptor, ¿cómo estaría? ¿Abierto o cerrado? Si te dice que en t igual a 0 el interruptor se va a abrir, para t antes de 0, ¿cómo está el interruptor? Cerrado. Cerrado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con esta resistencia? Se suman. Se suma, pero pues si aquí tenemos un cablecito en paralelo a la resistencia, ¿eso cómo se le conoce? Ah, se va a eliminar. Se elimina, ¿verdad? Porque estamos trabajando con un cortocircuito, de tal forma que tendríamos únicamente la resistencia de 200 ohms, ¿verdad? Vale. ¿Qué nos interesaría conocer en esta parte para poder determinar nuestra respuesta? La corriente. ¿Cuál corriente? La corriente que fluye a través de la resistencia. La corriente que fluye a través de la resistencia, ¿verdad? Nos interesaría conocer I de 0. Entonces, ¿cuánto nos daría? 60 miliamperes. 60 miliamperes, es decir, 12 volts entre 200 ohms. ¿Sí? Ahí, Ley de Ohm directamente. 60 miliamperes y esta sería nuestra corriente para un tiempo cero. Ya definimos la primer variable o el primer valor para nuestra respuesta. Ahora, ¿qué nos haría falta? Recordemos que necesitamos la corriente inicial, necesitamos la corriente de cortocircuito y necesitamos el valor de tau. Ya tenemos la corriente inicial. ¿Cuáles nos faltan? De cortocircuito y tau. De cortocircuito y de tau. Esas dos las vamos a determinar para cuándo. Para lo que sería la respuesta natural. Es decir, cuando ya está, pues, digamos, el cambio de estado. Es decir, para el tiempo mayor a 0. Entonces, ahora definamos qué sucedió para t mayor o igual a 0. ¿Qué sucede aquí? Pues podemos ver que el interruptor se abre. Entonces, ¿qué pasa con esa resistencia? Ya no fluye corriente a través de ella. ¿No fluye corriente? Ah, perdón, empieza a fluir, sí, perdón. Al contrario, ¿verdad? Empieza a fluir la corriente a través de la resistencia. Se abre el interruptor, entonces pues ese cablecillo ahí es como si lo hubiéramos quitado, de tal forma que ya no lo tenemos, ese cablecito en cortocircuito. Nos quedaría la resistencia de 100 y de 200 con nuestra fuente de 12 volts y pues nuestro inductor de 5 milihenrios. ¿Va? Después, pues tenemos dos resistencias en serie. ¿A qué procedemos? Sumarlas. A una reducción de resistencias. Para que nos queda una sola resistencia de ¿cuánto? 300 ohms. 300 ohms con sus respectivos 5 milihenrios y sus 12 volts. ¿Va? Y ahora, aquí es donde tendríamos que calcular la corriente de cortocircuito. La corriente de cortocircuito la puedes calcular a partir de una transformación por Norton. Hablar de una transformación de Norton, pues es pasar una resistencia y una fuente de serie a una resistencia y una fuente en paralelo. A ver, lo que era la transformación de Norton, te decía que cuando tú tienes una fuente de voltaje en serie con una resistencia, tú puedes transformar esa fuente de voltaje en una fuente de corriente con una resistencia en paralelo.
Si nosotros hacemos esa transformación, estamos primero quitando la fuente de voltaje para una de corriente. ¿En qué sentido? Pues recordemos que la corriente va de menos a más en la fuente, entonces aquí la flechita iría para arriba. Nos dice que está la fuente y en paralelo vamos a tener una resistencia, ¿sale? Por lo tanto, en paralelo nos quedaría ¿quién? Nuestro respectivo inductor. ¿Va? ¿Cuánto va a valer la fuente y cuánto va a valer la resistencia? La resistencia no va a cambiar. Vale 300, entonces esta se va a quedar con 300 ohms. El inductor no cambia, 5 milihenrios. ¿Y cuánto va a valer nuestra fuente? Pues la corriente que estaría dando con nuestra fuente de voltaje y nuestra resistencia en serie. ¿Qué corriente nos está dando aquí? 40 miliamperes. Serían 40 miliamperes. ¿Vale? Ya una vez que tenemos nuestra fuente de corriente, ahora sí, con esta ya podríamos determinar la corriente de cortocircuito. ¿Vale? ¿Cuánto valdrá la corriente de cortocircuito? Pues lo que vale la fuente, 40 miliamperes. ¿Va? Ya tenemos ahora la corriente de cortocircuito, nos hace falta tau. ¿Cómo calculamos tau? Pues a partir de la formulita que vimos ayer, la cual te dice que tau es igual a el inductor, 5 milihenrios, entre la resistencia, 300 ohms. ¿Cuánto te da eso? 16.6 microsegundos. Bueno, así determinado. 16.6, lo redondeamos a 16.6 microsegundos, ahí está. Y ya con esto tenemos los tres valores necesarios para determinar la respuesta, la cual sería la corriente en el tiempo es igual a 40 miliamperes más la multiplicación de 60 miliamperes menos 40 miliamperes por el exponente de menos t sobre tau, es decir, 16.6 microsegundos. ¿Vale? Restando esto, nos queda como 40 miliamperes más 20 miliamperes e a la menos t sobre 16.6 microsegundos. ¿Sí? ¿Quedó clara esa? Sí, muy claro. Nada más que, bueno, yo me había confundido con el de tau, porque agarré el valor del inicio. O sea, antes Sí, de 0. a todos nos pasa, sin problema. ¿Los demás sí quedó clara? Sí, sí quedó bastante claro. Ok. Entonces, en este caso, lo que hicimos de pasar esta fuente de voltaje con una resistencia en serie fue la transformada de Norton. Pero existe su contraparte. ¿Recuerdan la contraparte? De Thevenin. Que sería la de Thevenin, que pasa una fuente de corriente con una resistencia en paralelo a una fuente de voltaje con una resistencia en serie. ¿Sí? Ahora sí que son peras, manzanas, es la misma chingadera, únicamente que una le hizo Norton y otra le hizo Thevenin. Pero al fin y al cabo solo es pasar de fuente a fuente con la resistencia igual. ¿Vale? ¿Queda claro hasta aquí? Por ahí, Rebeca, ¿sí? Sí, pero Ok, de forma general, ¿todo tranquilo? sí. Muy bien. Ahora les voy a dejar dos ejercicios más el día de hoy y dos el día de mañana para resolver en el tiempo de clase. ¿Sale? Ahora, pues, para que vayan practicando, vayan recordando un poquito mejor y pues vayan pues desarrollando toda esta parte. ¿Les parece? Oye, nomás déjame tomar foto del ejercicio, ¿no? Porfa. Ahí está. Ya, listo, gracias.
Muy bien. Entonces ahí quedan esos dos ejercicios. Traten de resolverlos. Y para dejárselos más bonito, la primera persona que lo tenga correcto cada uno, pues le daré medio punto sobre primer parcial. Obviamente, si ya tuviste medio punto en el primer ejercicio, pues no te voy a dar el medio punto en el segundo ejercicio, ¿verdad? Van a ser para personas diferentes, pero pues para que le echen ganillas. ¿Va? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Entonces, pues quedo por acá, ¿va?
¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Es que no entiendo. A ver, Para T menor a 0 sería un cortocircuito, ¿no? ¿estás en el primero? Sí. Para en el primero, para T menor a cero, un cortocircuito, no, no. Ve el sentido de la flecha. El sentido de la flecha te va a indicar, digamos, el cambio de estado. El cambio de estado sucede para T igual a cero. Entonces, si te dice que para T igual a cero, el interruptor se va a cerrar, ¿qué pasa para T menor a cero? Ya no está conectado. No estaría conectado ese cablecito, ¿verdad? Entonces, No. para T menor a cero, esta resistencia sí se usa, sí existe. Sí. Pero ya no existen las demás. ¿Cómo? O sea, si está abierto arriba, ya no existen los demás. Resistencia la de 30, la de 60 y el Sí, capacitor. no, sí existen. Lo que sucede es que esta, ahí se ve. Digamos que para el T menor a cero, tu circuito lo simplificas como la resistencia de 30 y la de 60, ¿sale? Y pues tu respectivo capacitor. ¿Por qué? Porque aquí, déjame te lo cambio de color. Aquí estaría tu resistencia, ¿verdad? La de 10 kilo ohms. Pero para el tiempo menor a cero, te está diciendo que existe. Cuando el tiempo es igual o mayor a cero, entra en cortocircuito. Es como si tú le pusieras un cablecito, ¿sí? Le pones un puente. Entonces, por lo que sabemos, la corriente se va a ir siempre por donde existe menor resistencia. ¿Y dónde hay menor resistencia? ¿En la de 10 kilo ohms o en un cablecito? Ah, no, un cable. En el cablecito, ¿cierto? Entonces, cuando se cierra, es decir, para T mayor a cero, la corriente se te va por el cablecito y ya continúa por la resistencia y aquí se va al capacitor y a la resistencia, ¿vale? Ok. ¿Sí? Pero eso ya sería para T mayor a 0. Mayor o igual a Para 0. T mayor a cero. Así es, para T menor a cero, ese cablecito no existe. Entonces, ¿la corriente por dónde se va? Por la del 10, 30 y 60. Así es, se va primero por esta resistencia y ya sigue el mismo camino. Y ahí esos tres están en serie, ¿verdad? Esta y esta estarían en serie, pero esta ya no está en serie. ¿Por qué? Porque tiene este elemento en paralelo. Pero no está en serie con la de 30 y la de 10. O sea, la La de 10 y la de 30 sí estarían en serie. Ay, ya se borró todo eso. Sí, esas dos están en serie. Pero, ¿qué pasa cuando ya llegas aquí? Pues ya no la tienes en serie. Pero ¿a quién tienes en serie? A la fuente y a la resistencia. ¿Y ahí qué podemos aplicar? sí, ya capté. Ok, hecho. Profe, ya acabé el 2, pero no sé si esté bien. Ahorita se lo mando aquí en el chat. Ok,
No sé si se alcanzan a ver las fotos, pero... ¿Me podrías decir el resultado? Es que me cuesta decir, pero es uno más, ¿qué? Sí, es un amper más un amperio que multiplica E que eleva a la menos sobre 2 segundos. ¿A la menos qué, perdón? A la, bueno, E a la menos T sobre 2 segundos. O sea, E a la menos un medio. Sí, E a menos un medio, más o menos, sí. Sí, correcto. Está bien. Ah, está bien. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí te lo anoto. Igual para cuando vaya a calificar primer parcial, recuérdenme para cotejar estos, ¿vale?
¿Cómo va ese primero? ¿Ya quedó? ¿Para qué tengo que hacer no tengo que hacer transformación de fuentes ahí, ¿verdad? ¿Podrías hacerla? No sé, me rindo. De hecho, sí tendrías que hacer una para que te quede una resistencia en serie nada más. Dos, ¿no? No, una. Porque para un T, o sea, cuando tienes el T mayor a cero, o bueno, igual a cero, te queda la resistencia de 30 y de 60, ¿cierto? Entonces tienes ahí la resistencia en serie con la fuente y haces una transformada para tener una fuente de corriente con su resistencia en paralelo y luego tendrías la de 60 en paralelo y luego el capacitor en paralelo. Tienes dos resistencias en paralelo, puedes sacar un equivalente y ya con el equivalente puedes sacar otra vez la transformada de Thevenin para poder determinar el voltaje. Sí. Y para T menor a cero igual también, ¿no? Pues sí, prácticamente. ¿Cómo se hacía la transformada de una corriente? O sea, nada más era ponerla en serie, ¿no? Y hacer como lo de Ohm. Ajá, prácticamente. También para encontrar el voltaje inicial se tendría que hacer la transformación. Para el voltaje inicial se tendría que hacer la transformación, sí.
Creo que ya la tengo. Nada más que no funciona bien la cámara de mi celular. ¿La puedo decir así? Ah, tenía el micrófono cerrado. Ah, pues bueno, a ver, di a ver qué te salió. Bueno, a ver si está. Puede que haya cometido algún error en alguna operación, pero me dio 7.2 volts más 0.8 volts e a la menos t sobre 48 milisegundos. Híjole, no sé cómo decírselo, pero cometiste un error en alguna parte. Mm, ¿Cómo te salió esa U? ¿Esaú? sí, aquí estoy. Sí, voy a revisar a ver si hay alguna operación. No, que cómo te salió. O sea, ¿Cuánto te había repítelo. dado? Ajá. ¿7 punto qué? 7.2 volts al principio. 7.2 menos. Muy bueno, me dio más, no sé. Voy a revisarlo. Sí, checa. Y pues bueno, fuga, vámonos. Ahí me mandan sus respuestas por aquí por el chat de Teams, los mensajes de Teams. ¿Va? Pues el primero que la tenga bien, pues ahí le doy su medio puntillo. Arre, pues nos vemos mañana. Igual vamos a hacer otros 2 ejercicios, un poquito de nivel más arriba, sencillos, pero sí están poquito más difíciles, ¿sale? Para que pues, le echen ganillas. Nos vemos mañana, que tengan bonita tarde. Bye. Gracias, Nico. Hasta mañana. Sale pues, gracias, Hasta Nico. mañana.